Bien, muy buenas noches, estimados amigos de Legiscorp y abogados asociados de la ciudad de Ucayali. Un saludo muy especial a los seguidores que nos acompañan en esta transmisión también. Mi nombre es Santiago Gutiérrez y para el día de hoy la institución ha tenido la gentileza de convocarme para comentar y reflexionar sobre aspectos de actualidad y de adecuación necesaria de la justicia penal al contexto de la crisis sanitaria. ¿Qué duda cabe que uno de los principales problemas de las prisiones del país es, aparte de la salud y la infraestructura, es el hacinamiento? Actualmente, las 68 cárceles del país soportan un total de 97.600 presos, el 60% representado por sentenciados, el 40% por procesados, cuando la capacidad de albergue se encuentra definida para un promedio de 40.000 personas. Existe un hacinamiento o una sobrepoblación promedio de 142%. Eh, Ese exceso de 57.000 personas, 57.600 personas, representa una preocupante realidad que incide en intereses cardinales del Estado configurados en la dignidad humana, la salud y la vida. Es por ello que, mediante decreto legislativo C-25, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 6 de enero del 2017, se declara en emergencia, del 2019, perdón, se declara en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura. Asimismo, mediante decreto supremo número 13/2018 del Ministerio de Justicia, se prorroga por un plazo adicional de 24 meses los efectos del decreto legislativo 1325 mencionado anteriormente. Y para revertir la aguda crisis evidenciada en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. La situación no reveló ningún cambio sustancial y a resueltas del contexto de la crisis sanitaria actual, las condiciones de hacinamiento convierten a los internos, así como al personal penitenciario, en focos de contagio masivo y de propagación del COVID. En el contexto de esta pandemia, se produjo un aumento de la violencia en los centros penitenciarios, verificándose amotinamientos que ocurrieron como protesta contra el hacinamiento y la falta de elementos de higiene personal
y protección para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. En Colombia, por ejemplo, 23 personas fallecieron y 80 resultaron heridas. En Argentina fallecieron 5 personas y se contabilizó una decena de heridos. En Venezuela hubo fuga de 84 personas. En centros migratorios de New Jersey, Estados Unidos, se estuvieron promoviendo huelgas de hambre. En Perú, se suscitaron amotinamientos en los centros penitenciarios en Trujillo, en Ancón, en Ayacucho y recientemente en Chiclayo, con saldos de muertos y heridos. De la mayoría de estos casos tuvo conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el 31 de marzo del año en curso, el comisionado urgió a los estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y se le recomendó adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y también de sus familias, además de asegurar condiciones de dignidad. Y en particular, la comisión instó a los estados a reducir la sobrepoblación carcelaria como una medida de contención a la pandemia. En ese sentido, se formularon las siguientes recomendaciones, ¿no? La primera recomendación radica o se dirige a los procesados, ¿no? Se recomendó un reexamen de los casos de prisión preventiva en procura de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad. En Perú correspondería el cese o variación de una prisión preventiva por otra de menor intensidad, menos gravosa, por ejemplo, una comparecencia con restricciones que convendría, adecuada al contexto de la crisis sanitaria, imponerse con vigilancia electrónica. Remitiríamos para esto al artículo 288, numeral 5 del Código Procesal Penal. La segunda recomendación ya no se dirige a los procesados, sino a los sentenciados, a los condenados. Se recomendó evaluar de forma prioritaria la situación de los condenados, otorgándose medidas alternativas como la libertad condicional, el arresto domiciliario, y en Perú se vienen conmutando o convirtiendo penas en ejecución de sentencia de acuerdo a las reglas del Código Penal, al decreto legislativo 1300 y sus modificatorias que ya veremos en adelante, y al decreto legislativo número 1322 sobre vigilancia electrónica. Asimismo, recomendó adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a la alimentación, la salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir contagios intramuros del COVID. Garantizar también en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores. Y finalmente, se recomendó establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos de la materia. Al respecto, conviene mencionar las políticas penitenciarias establecidas por algunos estados de la región con la finalidad de contener la pandemia y evitar su propagación en las unidades carcelarias respectivas. Así pues, en Brasil, el Consejo Nacional de Justicia recomendó a los tribunales y jueces reducir la población de personas privadas de libertad, adoptando medidas alternativas a la prisión. Entre las medidas se destacan la revisión de casos de prisión preventiva, la adopción de la prisión domiciliaria para personas mayores y mujeres embarazadas y la progresión al régimen abierto para aquellas personas que se encontrasen cerca de recibir el beneficio legal. Asimismo, la Defensoría Penal Pública de Chile presentó recursos ante los órganos del Poder Judicial y el Ejecutivo a fin que se ordenen medidas urgentes con la finalidad de bajar la población. En ese sentido, el 25 de marzo de este año, la Defensoría Penal Pública anunció que ingresarían solicitudes a los tribunales de todo Chile con el objetivo de revisar la prisión preventiva de personas de estos grupos considerados en riesgo. Es sabido que entre el 3 de marzo y el 14 de abril, de 750 audiencias de revisión de medidas cautelares revisadas,
242 personas han podido ser excarceladas, ¿no? El 16 de abril, el presidente Piñera promulgó la ley de indulto general conmutativo, ¿no? Que permitiría o que permitiría, claro, intercambiar la prisión de libertad de 1.700 reclusos por el arresto domiciliario en la línea de beneficiar a adultos mayores, embarazadas y población en riesgo. No aplica o no beneficia a quienes hayan cometido delitos graves, ¿no? Con todas estas medidas, la población penal chilena se ha reducido en un 10%. ¿Quién se destaca? La actuación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura de la Argentina, ¿no? Que viene monitoreando la situación de las personas privadas de libertad en el país. El mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires ha solicitado medidas como el arresto domiciliario para grupos vulnerables y el uso de la conmutación de penas por el Poder Ejecutivo, entre otras. En Perú, las políticas de contención se precisan en tres acciones relevantes. Primero, el cierre de cárceles, ¿no? Tras la muerte de una persona en el penal Sarita Colonia, del Callao, que dio positivo para el COVID-19, la detección de otros 4 infectados por entonces, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, anunció el pasado 7 de abril su disposición excepcional de no recibir a más personas judicialmente privadas de su libertad mientras dure el estado de emergencia que, de acuerdo a la nueva prórroga, se extenderá hasta el 10 de mayo. La segunda acción, la primera fue el cierre de las prisiones. La segunda recae en la conmutación o conversión de pena en delito de omisión a la asistencia familiar. Antes de la crisis sanitaria, se encontraba en plena vigencia el decreto legislativo 1300, ¿no? Del 29 de diciembre del 2016, que regulaba el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad no mayores de 6 años por una pena alternativa, cuando se trate de condenados internos en establecimientos penitenciarios que no revistan peligrosidad. En esa lógica, se excluían muchos delitos considerados de especial gravedad, relacionados con intereses tutelados cardinales como la vida, la integridad, la salud, la administración pública, etcétera. Sin embargo, con la finalidad de incorporar como supuesto de conversión los casos de omisión a la asistencia familiar y mediante decreto de urgencia número 8 2020, se modificó el artículo 3 del decreto legislativo 1300, estableciendo que la pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión a la asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa si certifica ante el juez el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicitase la conversión. Además, se modificó el artículo 11 del decreto legislativo 1300, estamos haciendo referencia, en donde se regula los supuestos de revocatoria de la conversión, señalándose que la conversión automática de una pena privativa de libertad por omisión de la asistencia familiar se revoca si la persona condenada mantiene la obligación de continuar pagando la deuda alimenticia, incumple 2 pagos mensuales consecutivos conforme a lo establecido en la sentencia civil que dispuso la obligación. Hasta aquí aún se requería la realización de audiencia de acuerdo a lo regulado en el artículo 6 de este decreto legislativo, el 1300. Posteriormente, mediante decreto legislativo 1459, publicado el 14 de abril del año en curso, se potencia la conversión automática regulada para los supuestos de casos de delito de omisión a la asistencia familiar. Y en ese sentido, se vuelve a modificar el artículo 3 del decreto legislativo 1300, ¿no? Y con esto se simplifica el trámite al establecer que procede la conversión automática con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicitase la conversión. ¿Y dónde está la simplificación?
en que ahora ya no se requiere la realización de audiencia alguna, ¿no? Entonces, saltamos la exigencia del artículo 6 del decreto legislativo 1300. Eso ya no es necesario con la publicación o vigencia del decreto legislativo 1459. Bueno, y hemos tenido recientemente la noticia de que el segundo juzgado penal unipersonal de Tacna ha resuelto convertir la pena privativa de libertad efectiva que soportaba una persona condenada por el delito de omisión a la asistencia familiar, que fue condenada a 1 año y 6 meses de pena, y se le ha impuesto a esta persona 64 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Bueno, es un caso reciente. Entonces, dijimos que eran 3 acciones. Entonces ya tenemos la primera, el cierre de prisiones a cargo del INPE, la conversión o conmutación de penas en los supuestos de los delitos de omisión a la asistencia familiar, y la tercera acción recae en el indulto común y humanitario. Mediante decreto supremo número 4/2020 del Ministerio de Justicia, publicado el 23 de abril, se establecen supuestos especiales para la recomendación de indultos humanitarios, indultos comunes y conmutación de penas favorables a los internos sentenciados, ojo, y que sean considerados como población de riesgo por el nuevo coronavirus. El régimen a gracias presidenciales solo tendrá vigencia durante el periodo de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud mediante decreto supremo número 8/2020 y su prórroga en caso así se disponga. Ojo, estamos haciendo referencia al periodo de emergencia sanitaria, no al periodo de emergencia dispuesta por el presidente de la República mediante decreto supremo 14 2020, ese no. Estamos hablando de la emergencia sanitaria dispuesta mediante decreto supremo 8/2020. La figura jurídica de las gracias presidenciales, como precisión y como facultad constitucional del presidente de la República, se encuentra prevista en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución. Y son 3 tipos de gracias presidenciales. El indulto es uno de ellos, que consiste en el perdón de la pena, ¿no? En el perdón de la pena, no del delito. El perdón del delito recae pues en otra figura, la amnistía. Existe el indulto común y humanitario. La segunda, el segundo tipo de gracia es el derecho de gracia, justamente, que es el perdón aplicable solo para procesados. El indulto es para sentenciados, condenados. Para procesados convendría la aplicación de un derecho de gracia. También existe pues el derecho de gracia común y humanitario. Y la figura de la gracia presidencial también se manifiesta a través de la conmutación de pena, que como potestad presidencial se refiere a la reducción de pena privativa de libertad impuesta. Nótese que las gracias presidenciales señaladas en el decreto supremo 4/2020, el Ejecutivo ha omitido pronunciarse por el derecho de gracia, es decir, aquella gracia dirigida no para condenados, sino para procesados, ¿no? Razón por la cual dicha norma solo se aplicará a los internos sentenciados. Y esto justamente ha sido materia de harto cuestionamiento por considerarse que se ha establecido un trato discriminatorio, diferenciado y excluyente entre presos con condena y presos sin condena. Los procesados, en ese sentido, tienen como únicas vías de excarcelación las previstas en la norma procesal penal referidas al cese o variación de prisión preventiva vía reexamen, pudiendo imponerse una medida de menor intensidad como la comparecencia restrictiva simple acompañada de vigilancia electrónica, de acuerdo al numeral 5 del artículo 288 del Código Procesal Penal. O también se tiene la posibilidad jurídica de demandar habeas corpus correctivo. En el entendido de que esta garantía no solo protege la libertad física propiamente dicha, hago referencia al habeas corpus, sino que tiene un ámbito de protección amplio que se extiende a otros derechos fundamentales conexos a la libertad personal, como la vida, la integridad física o psicológica, o el derecho a la salud de personas que se encuentren recluidas en establecimientos penitenciarios.
Se acota también que la tramitación de las gracias presidenciales ha sufrido un cambio sustancial, pues a diferencia a lo que ocurría antes, en donde era el interno el que tenía que recabar la documentación para luego tramitarla al interior de los establecimientos penitenciarios, ahora serán las mismas autoridades las que tienen la carga de recabar los documentos, siendo el INPE el obligado a tramitar los antecedentes judiciales, carcelarios o penitenciarios. Y la Secretaría Técnica del área de gracias presidenciales deberá recabar la copia certificada de sentencia, los antecedentes penales y certificado de requisitorias. Dichos documentos pueden ser remitidos de manera virtual con cargo a entregarse en físico y siendo facultad de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales poder conferenciar con el interno, sus familiares, los profesionales de la salud, con la finalidad de acreditar veracidad respecto de los documentos presentados y, sobre todo, el proyecto de vida a seguir futuro. Bueno, dicho esto, y como un resumen, lo que implica el indulto el indulto común humanitario y la conmutación de penas previsto en el decreto supremo 4/2020, tenemos dos tipos de indulto, ¿no? El indulto común, ¿no? En donde procede o beneficia a personas, a mujeres gestantes mayores de 60 años, condenados a penas no mayores de 4 años, condenados que van a cumplir su pena en los próximos meses. Y para esto, para la aplicación de esta gracia, existen delitos que están excluidos. Correspondería pues verificarlos, revisarlos, ¿no? Que son delitos que están contenidos, que son delitos que afectan a la vida, a la integridad, causan lesiones, etcétera. Están explícitamente descritos en ese decreto supremo. Lo importante es mencionar de que no se aplica de manera para todos los delitos, sino que sí existen delitos excluidos. Además, se condiciona a que el agente o el beneficiario tendría que ser un agente primario y no tener mandato de detención por otro delito. Fuera de estos supuestos, en los casos en donde se verifica enfermedad crónica en etapa avanzada que aumenta riesgo de infección del nuevo coronavirus, además de enfermedades crónicas que por el hacinamiento hacen vulnerable al COVID-19, se aplicará no el indulto común, sino se aplicaría el indulto por razones humanitarias. Y aquí es aplicable a todos los delitos, salvo los crímenes contra la humanidad según el derecho interno, no, según el derecho internacional. Eso respecto a la situación carcelaria en el Perú, en el marco, en el contexto de la crisis sanitaria actual. No sé si al respecto existe alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario. Bien, el colega Cristian Kenji Saldaña Galán nos, nos comenta, ¿no? Y consulta también. ¿Cuál sería la solución posible para las personas que no puedan acogerse al Decreto Supremo 4/2020 con la finalidad de salvaguardar el derecho de estas personas? Bien, habíamos mencionado que el Decreto Supremo 4/2020, que regula el indulto común humanitario y la conmutación de penas, es aplicable únicamente a internos sentenciados, no es aplicable para internos que hayan sido condenados. Habíamos dicho también, son procesados. Habíamos dicho también de que a los procesados, en el caso de aquellos que no tienen una sentencia judicial firme, cabe la posibilidad de recurrir a la vía judicial, ordinaria o constitucional. Constitucional, un habeas corpus correctivo sería lo conveniente. Y en el caso de acudir a la justicia ordinaria, tendríamos que solicitar o requerir la variabilidad de la condición jurídica del procesado, solicitando el cese o la variación de una prisión preventiva por una medida
de coerción de menor intensidad, menos gravosa, una comparecencia con restricciones, que se acompañe con una vigilancia electrónica de acuerdo al artículo 288, numeral 5 del Código Procesal Penal. Bueno, estas son las posibilidades tanto dispuestas, eh, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Mencioné también de que existe un cuestionamiento a este decreto supremo en el sentido de que no resultaría, tendría que ser en todo caso extenderse la gracia no únicamente al indulto comunitario y al común y humanitario, sino también extenderse al derecho de gracia propiamente dicho, que es decir, aquella gracia que se dirige a los procesados, ¿no? Porque se estaría realizando o se estaría desarrollando un trato diferenciado, innecesario y por lo tanto discriminatorio y que sería, de acuerdo a estas consideraciones, un tratamiento inconstitucional, ¿no? Esas son las críticas, los cuestionamientos que se han venido eh, efectuando a este decreto supremo el 4/2020. Bien, eso respecto a la situación del régimen penitenciario, a la situación carcelaria, ¿no? En el Perú, en el contexto del COVID-19. Ahora bien, he creído conveniente desarrollar un tópico distinto, ¿no? Distinto. Eh, en la historia reciente de la República, hemos padecido de dos calamidades públicas, ¿no? Una, la suscitada en el año 2017 en el contexto del Niño Costero, recordarán que afectó principalmente a las regiones del norte peruano. El otro hecho de calamidad lo representa la pandemia del nuevo coronavirus, ¿no? La crisis actual. Estos constituyen circunstancias de excepción que incide en el comportamiento de los oferentes dentro de un determinado marco o modelo económico y que de alguna manera afecta a quienes demandan bienes y servicios. Pues perciben, por ejemplo, una elevación o alza de los precios de productos esenciales, o incide también en el comportamiento de los mismos demandantes, quienes acuden a los centros comerciales y desabastecen bienes primarios. Estas conductas tienen relación directa con el denominado orden público económico. ¿Y qué es el orden público económico? En principio tenemos que definir qué es el orden económico y para esto tenemos que acudir a sus dos excepciones. La primera excepción va en un sentido no jurídico, que está contenido en principios informantes de una realidad económica o del modelo económico que se quiere alcanzar, sustentados en instrumentos conceptuales de la ciencia económica. Posteriormente, estos principios son atribuidos por el derecho, ¿no? Y los estatuye dentro de un marco jurídico determinado que veremos en dónde está contenido. El orden público económico es una expresión juridizada que designa aquellos principios organizadores de la actividad económica de un país a los que su ordenamiento jurídico atribuye eficacia normativa. Permite el desarrollo de la vida económica del país a través de reglas mínimas. La libre competencia, por ejemplo, es una expresión o manifestación de orden público económico. Y a la pregunta, ¿dónde se encuentra premisado, estructurado el orden público económico? Pues en la Constitución. Allí está. En la historia de las 13 constituciones que ha tenido nuestro país, ninguna, sino hasta la Constitución de 1979, tuvo un capítulo específico sobre el régimen económico. Como casi la totalidad de las constituciones latinoamericanas contemporáneas, las normas en materia económica estuvieron reguladas en secciones sobre derecho de las personas o de garantías constitucionales. En el artículo 110 de la Constitución de 1979 se indicaba que el Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad,
la racional utilización de los recursos, el pleno empleo, la distribución equitativa del ingreso, y con igual finalidad fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores. El artículo 111 establecía que el Estado se compromete a planificar la política económica y social. Y el 115 señalaba que la iniciativa privada es libre. Se ejerce, nos decía, en una economía social de mercado. Ojo con este concepto, economía social de mercado. En suma, dicha carta política garantiza el pluralismo en la actividad económica sin limitación, atendiendo a los principios de justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Eh, el liberalismo en general sostiene que la justicia social está vinculada a la generación de oportunidades y a la protección de las iniciativas privadas. En cambio, el socialismo y las propuestas de izquierda en general se centran en la intervención social para lograr ese estado de equidad. Hay quienes sostienen que ciertos márgenes de ganancia son inmorales en medio de sociedades empobrecidas, como la nuestra, y buscan combatir el lucro desmedido a través de la generación de impuestos, de tasas u otra medida de tipo económico que se impondrían o grabarían contra personas que detentan mayor riqueza. Eso es una propuesta justamente que pretende implementarse en este contexto de la crisis sanitaria, recordarán, y es una propuesta que también antes de la crisis ya había sido, estaba siendo formulada por el FREPAP. En definitiva, se pretende un reparto equitativo de la riqueza. A eso hace referencia la justicia social y era un concepto que estaba contenido en la Constitución de 1979. Pues en conclusión, hasta aquí, es que la Constitución de 1979 no establecía, o no está claro, no establecía un modelo económico liberal a ultranza, ni tampoco un control estatal asfixiante. Ahora bien, Constitución de 1900, en la Constitución de 1993, una de las partes más importantes de esta Constitución es la destinada pues a establecer el régimen económico. Así podemos describir que el artículo 58 de nuestra Carta Política señala que el Perú ostenta un régimen constitucional social de mercado, ¿no? Igual que en la Constitución de 1979, fíjense. No debemos confundir economía social de mercado con economía de mercado, pues, y aquí es donde existe mucha confusión en cuanto a los términos, en cuanto a comprender el sentido económico tanto de la Constitución del 79 como la del 93, pero no debemos confundir. Pues si bien es cierto que ambas contienen elementos en común, también es cierto que ambas presentan diferencias sustanciales. ¿Qué es la economía social de mercado? ¿Cuáles son sus notas distintivas? Primero, existe una intervención subsidiaria del Estado en la economía, ¿no? Estamos hablando de la Constitución del 93, ¿no? En la Constitución del 93, sometida a una economía social de mercado, tiene como principio la intervención subsidiaria del Estado en la economía. El Estado peruano no puede intervenir subsidiariamente en el ámbito de la producción o distribución de bienes o en la prestación de los llamados servicios, solo cuando se encuentre fehacientemente acreditado, como cuando pretenda equiparar desigualdades en el rubro empresarial. Por ejemplo, vamos a leer el artículo 59 de nuestra Constitución. La parte final. Nos dice que el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades, ¿no? Entonces, vemos un Estado que, sobre la base de la economía social de mercado, interviene subsidiariamente para generar un estado de igualdad empresarial, ¿no? Y hemos leído justamente la parte infine del artículo 59. Entonces, resulta ser un mito afirmar que nuestro modelo económico prohíbe la intervención estatal de la economía, ¿no? Sino que la restringe a un ámbito subsidiario. La segunda nota distintiva
de la economía social de mercado a la que se adscribe la Constitución de 1993 y también la del 79, como vimos, es el principio de libre mercado. El mercado se autorregula por la ley de oferta y demanda, eso lo conocemos. El Estado tiene como deber fundamental vigilar y facilitar la libre competencia, además de proteger a los consumidores que se constituyen como agentes económicos de importancia para el mercado. Vamos a leer nuevamente el artículo 59, ya no la parte infine. A ver, el artículo 59, párrafo primero. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El párrafo 2, sin embargo, el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Y el artículo 65 de la Constitución establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Entonces vemos un Estado que, si bien promueve la generación de riqueza, la libertad de empresa, también se preocupa por el consumidor, se preocupa por su salud. Entonces, nuevamente, el mito de afirmar que nuestro modelo económico prohíbe la intervención estatal en la economía sigue siendo eso, un mito únicamente, ¿no? Si el Estado interviene cuando se encuentre acreditado, por ejemplo, en procura de equiparar desigualdades empresariales o cuando pretenda en situaciones especiales entrar en defensa del consumidor para proteger o enguarecer, por ejemplo, su salud, ¿no? Y la pregunta en el contexto de la crisis sanitaria sería si el Estado ha cumplido con este mandamiento constitucional. Ya lo veremos en adelante. El tercer rasgo distintivo de la economía social de mercado es la libertad para el ejercicio de la actividad económica. Ya lo habíamos estado adelantando. La Segunda Guerra Mundial, recordaremos, puso en relieve la deficiencia del Estado liberal con su total falta de compromiso hacia el individuo carente de propiedad. El Estado socialista, despreocupado por la autorrealización del proletariado. El Estado totalitario, causante de la anulación total del acceso del súbdito a la vida pública. Y con el surgimiento del Estado social y democrático de derecho, definido así en nuestra Constitución en el artículo 43, posibilita la libertad de empresa, industria, comercio y la libertad de trabajo, ¿no? Y para esto ya hemos dado lectura al artículo 59, los párrafos primero y segundo, ¿no? La generación de riqueza, pero también protege al consumidor. En conclusión, la Constitución de 1993, si bien excluye de su régimen económico los conceptos justicia social e interés social, sigue definiendo que el Estado mantiene una economía social de mercado y además protege al consumidor, según se reveló de la lectura del artículo 65 de la Constitución. Estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y también de empresa, comercio e industria, siempre que no sea lesivo a la salud. Interviene de forma subsidiaria para equiparar desigualdades empresariales. Y esto último no estaba previsto expresamente en la Constitución de 1979, es una novedad de nuestra Constitución. Definido estos instrumentos conceptuales relacionados al orden público económico, en sintonía con los contrastes expuestos del breve análisis de las constituciones de 1979 y de 1993, corresponde examinar tal concepto desde la perspectiva del bien jurídico que nuestra codificación penal ha considerado dentro de su catálogo de delitos económicos. En el Código Penal de 1863, cabe decir,
no estaba contenida regulación alguna específica sobre atentados contra el orden económico. En el Código Penal de 1924 aún no se definía el delito de defraudación, ya se definía el delito de defraudación, es decir, ya existía un acercamiento. Y mediante decreto número 21.411 del 3 de febrero de 1976, ley sobre adulteración, se regulan los delitos de acaparamiento y especulación. Y cabe decir que es la primera vez que se regulan estos delitos. Con decreto legislativo 123 del 12 de junio de 1981 se perfecciona la tipificación de las conductas lesivas al orden económico interno. Y es mediante el Código Penal de 1991, es ahí donde recién se precisa el título noveno o 9 dedicado a los delitos contra el orden económico. Se estatuye ciertos tipos penales: abuso del poder económico, acaparamiento, especulación, adulteración, pero, sin embargo, mediante decreto legislativo 1034 del 25 de junio de 2008, se despenaliza conductas como el abuso del poder económico, previsto en el artículo 232, el acaparamiento, previsto en el artículo 233. La finalidad política fue el de adecuarse normativamente al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, nosotros consideramos conveniente reincorporar el delito de acaparamiento, tomando como referencia eh, su redacción, su redacción original. Sin embargo, deberá esta circunscribirse o aplicarse a las situaciones de calamidad pública. Esto en la lógica del principio de intervención subsidiaria del Estado y del concepto de economía social de mercado, que es un concepto, vimos, un valorativo. La regla general, en contexto de normalidad, seguirá estando constituida por la regulación o por la autorregulación de la oferta y la demanda. Asimismo, consideramos, y sobre la base de la misma lógica, consideramos necesario modificar el primer párrafo del artículo 234 del Código Penal referido al delito de especulación, que vamos a dar lectura. El primer párrafo nos dice o sanciona que el productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena tal. Ahí establece su consecuencia jurídica. Sin embargo, actualmente este delito resulta inaplicable por contener un elemento normativo vacío. ¿Cuál es? Esa parte que dice precios superiores fijados por la autoridad competente. Sucede que el Estado no ha regulado los precios de los productos considerados de primera necesidad. En ese sentido, tendría que identificarse en principio los bienes esenciales o primarios en épocas de calamidad pública para luego establecerse sus respectivos precios. En suma, tanto el delito de acaparamiento como el delito de especulación, bueno, el acaparamiento en caso se reincorpore y el delito de especulación en caso se modifique, tendrían que estar circunscritos al contexto de calamidad pública. Bueno, dicho esto, correspondería habilitar una estación de preguntas que gustoso procederé a absolver. Bien, aquí verifico un cuestionamiento, una pregunta importante. Aquí infundadas las prórrogas o adecuaciones
en atención a que no hay razón de aplazamiento en vista a que no se están realizando actos de investigación y con ello evitar el hacinamiento penitenciario. Sí, bueno, y esto trae a colación también el tema de qué sucede con el plazo de las prisiones preventivas, ¿no? Consideramos que si bien el hecho de que se aplace el tiempo de las prisiones preventivas afectaría al Estado en cuanto al órgano Ministerio Público tendría un menor tiempo para poder investigar. Cierto es que también estas circunstancias no tendrían por qué afectarse al procesado. Consideramos de que se contrapone a este interés eficientista del Estado de procurar una investigación, digamos, eficaz. Se contrapone pues el principio de plazo razonable de la investigación, ¿no? Que en este caso no tendría por qué ser asumido por parte del procesado, ¿no? Entonces, en ese sentido y sobre la base de esa lógica, consideramos de que tendrían que las medidas que pretendan eh, ir contra esta lógica de considerar de que este tiempo de crisis sanitaria constituye una suspensión de los plazos de la prisión preventiva, consideramos que no sería una solución correcta, ¿no? En clave, eh, en clave pro rey. En ese sentido, consideramos también de que las prolongaciones que el Ministerio Público requiera deberían desestimarse si es que el fundamento recae en esta insuficiencia de tiempo que el Estado ha tenido para investigar porque simplemente no tuvo posibilidad de hacerlo dado la suspensión de labores que afectó pues a todas las entidades públicas y privadas del país, ¿no? Entonces, el punto clave aquí es el plazo razonable que estaría afectando también al procesado, ¿no? Y tendría que pensarse en clave favor rey y no tanto en clave de esta tesis eficientista del Estado de procurar investigaciones o procesos eh, eficaces, ¿no? Eficientes. El, el colega Rocky Salazar nos pregunta, ¿no es más razonable convertir las penas o servicio comunitario a efectivizarse luego de la cuarentena, ello evitar que salgan a las calles? Claro, seguramente está haciendo referencia a la resolución esta de Tacna, ¿no? En donde se impone pues una prestación de servicio de 65 días, claro. Eh, sí, yo considero que sería de alguna forma sobreponerlo, pero también es cierto que con las condiciones de salubridad necesarias, establecidas así a favor de la persona que vaya a cumplir esta nueva pena conmutada, podría sin ningún tipo de complicación efectuarse, ¿no? Hacerse efectiva. Lo que convendría en todo caso sería conmutar por un arresto domiciliario, por ejemplo, ¿no? Una vigilancia electrónica controlada, de acuerdo a las reglas del artículo 53 o 52 del Código Penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero de que la regla tendría que ser una detención domiciliaria controlada electrónicamente, pero en todo caso, si se ha conmutado por una prestación de servicios, tendría que ejecutarse con todas las medidas sanitarias del caso. Pero también tengamos en cuenta de que la persona que se le ha beneficiado con esta conmutación de pena, de prestación de servicios a la comunidad, no está, no está sujeta a un libre albedrío, sino que está sometida también a un control regulado por el mismo INPE. Entonces,
sería cuestión de adecuar las condiciones necesarias, sanitarias, para que esta pena conmutada se ejecute sin ningún inconveniente. Bien, en vista de que no visualizo mayores preguntas, mayores críticas, comentarios, resta agradecer al staff, al equipo de la firma Legis Corp y Abogados y a todos los colegas que nos han seguido en esta transmisión, con la esperanza de encontrarnos en una próxima ocasión, eh, y tal vez pues en situaciones en donde sean más favorables a nuestra comunidad. Bueno, dicho esto, les ofrezco un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.